Pues fue una posición que asumió el presidente de la República por razones bastante inexplicables, por rencores y por odios inexplicables que solo él sabe, porque sus argumentos históricos, pues la verdad, son muy cuestionables. Yo digo que aquí la preocupación es que haya mantenido esta postura la presidenta electa Claudia Sheinbaum y que reitere el mismo argumento que el presidente, lo cual ya tampoco es novedoso, ¿verdad? Porque reitera muchos de sus argumentos que a muchos de nosotros, a buena parte de la sociedad, le parecen descontextualizados y sin fundamento. Ratificar que la relación se va a resolver cuando España le pida perdón a México por lo que hicieron en la conquista o en el encuentro cultural, como quieras llamarle, violento, brutal, como son todos este tipo de encuentros. Híjole, pues me parece muy complicado y muy cuestionable para establecer esta pausa y esta crisis diplomática con un país del cual somos parte. No entiendes el México de hoy sin esta fusión cultural y este mestizaje de los que somos, del que somos herencia en México. Pero bueno, a veces parece más, Humberto, auditorio, otra vez el uso de tácticas de distracción, ¿no? Para que estemos hablando justamente del tema y no de los asuntos que estamos viviendo en la coyuntura del cambio de gobierno, no de los asuntos de los saldos que quedan en el gobierno, de los pendientes del gobierno, de la violencia que está viviendo México, de la ratificación de una no política de atención al tema de la seguridad. Y mira, por ejemplo, de la nueva coyuntura en Acapulco y Oaxaca, pero especialmente en Acapulco, Guerrero, parte de la costa de Michoacán, frente a un fenómeno hidrometeorológico. Hace rato escuchaba yo a Paco, que es inexplicable, sin desconocer la magnitud que toman ahora estos fenómenos, es inexplicable que la enorme experiencia, el enorme acervo que tenemos de conocimientos y de historia en las tareas de prevención, en las tareas de atención de la emergencia a este tipo de fenómenos, en las tareas de reconstrucción, no se pongan en práctica eh, como si no hubiera existido esta cultura preventiva en México o como si no hubiéramos tenido uno de los mejores sistemas de protección civil a nivel mundial. Es francamente preocupante este tipo de fenómenos y de repente parecería que la discusión sobre la relación con España es el tema que nos preocupa, que es un tema delicado, por supuesto, la crisis diplomática, pero para México en particular, esta coyuntura que estamos viviendo, hay muchos otros asuntos que da la impresión de que no se quiere que se hable de ellos. Sí, sí, definitivamente hay muchos distractores. Bien decías, el México de hoy no era el México de esos años. En España no era España en esos años, ¿no? Del conflicto. Era el reinado de Castilla y de León, ¿verdad? Y bueno, efectivamente esta pausa que marca el inicio de otras pausas, que el último fue con Ken Salazar, si recuerdas, ¿verdad? Con el embajador de Estados Unidos, que por cierto, él sí va a estar en la transición, en el cambio, en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, a pesar de que los dos dijeron de que había una pausa para Ken Salazar, pero como viene con la esposa del presidente, pues yo creo que sí lo van a dejar entrar. Y efectivamente, con lo que comentas de Acapulco, recordar que el presidente no fue a Acapulco, ¿no? El año pasado, ¿no? Y ahorita tampoco. Y en cambio sí estuvo ayer con Claudia Sheinbaum en Sinaloa. Pero bueno, en otra parte, no en Culiacán, donde está el conflicto. En fin, distractores. Por eso es importante escuchar, Teodoro, Paco, amable audiencia, las paradojas de este gobierno, y luego entramos con las precisiones de lo que podamos esperar de este gobierno, del final de este gobierno, de lo que se está diciendo y de lo que pueda suceder en la toma, porque lo de Ayotzinapa, el 10º aniversario, que también fue esta semana, pues hubo una serie de manifestaciones, de desmanes que pueden repartirse en la toma de protesta, que están planeadas estos desmanes, o por lo menos protestas para el día de la toma de protesta de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Diodoro. Sí, yo creo que las reclamos legítimos que hay, por ejemplo, del grupo de Yotzinapa, del que tanto uso político se hizo, acuérdate que fue una de las grandes banderas del presidente saliente frente al gobierno declinante del presidente Peña. Todo este rechazo a la famosa
conclusión de la investigación de Yotzinapa, todo el cuestionamiento, para terminar no solamente en lo mismo, sino sin una respuesta concreta y peor aún, reviviendo argumentos, actores que supuestamente habían colaborado como testigos protegidos y se estaba construyendo una verdad alterna que finalmente no resultó porque no se ha querido profundizar, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dijo el responsable del tema, que era el ex jefe de gobierno y el subsecretario Encinas, con una participación del ejército, desafortunadamente que no ha quedado clara y que nunca se quiso ahondar en el tema. Y bueno, pues ahí está la respuesta, ¿verdad? 6 años después, el presidente tiene, déjame decirlo así, un enorme fracaso en el cierre del caso de Ayotzinapa, que era una de sus prioridades. Y que está inscrito en este clima que hemos comentado de, eh, déjame decirlo así, pasividad frente a la violencia, la falta de una estrategia contundente en esta materia. Y ese tema, con el tema de la guerra que se ha desatado en Sinaloa, y no solo en Sinaloa, ya está impactando obviamente en Sonora, en Durango, Chihuahua, en esa zona donde colindan estos estados y que no se ve para cuándo va a terminar. La presencia del presidente ayer, otra vez llevando a la presidenta electa, pues fue un poco para decir, oiga, es que no pasa nada, aquí estoy. Eh, estoy en Sinaloa, vine a hacer una gira a Sinaloa, cuando es evidente lo que está pasando en Sinaloa, y ir a Sinaloa con carros artillados, pues como corresponde a su investidura, ¿verdad? Simplemente a demostrar, como lo dice reiteradamente, que no pasa nada, que todo está en paz, que está tranquilo frente a pues, las cifras, los datos duros, que cada vez son más públicos y cada vez son más consistentes en los distintos reportes, informes que vemos cotidianamente, pues en materia de seguridad, de economía, de medio ambiente, de resultados en materia social, política, etcétera, donde sin duda hay muchos logros, ¿eh? Este reporte que hace rato comentábamos, muy interesante, casi Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, hace un balance pues muy objetivo, con datos duros, ¿verdad? Donde te sorprendes en muchos de ellos porque contra lo que quizás se dice popularmente, hay resultados muy fuertes, muy sólidos. Y otros, Vamos a escuchar. obviamente, que simplemente confirman lo que ya sabemos, ¿no? Hace tiempo platicaba yo con Paco y le decía, oye, ¿te acuerdas que los medios de comunicación se les decía que eran el cuarto poder, ¿no? Del Ejecutivo, Legislativo, el Judicial, y que los medios eran el cuarto, pero el ejército desplazó a ese cuarto poder. El ejército se volvió el cuarto poder prácticamente durante todo el sexenio actual, y yo creo que hasta llegó a ser el primer poder en el país, el ejército. Y con lo de Ayotzinapa, pues se refrenda, ¿no? Y con las guerrillas que tenemos, hay una sobreprotección a ciertos militares, a ciertos de primer nivel del ejército, tanto en el sexenio de Peña Nieto, los 4 años anteriores, más los 6 de Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente protegiéndolos. Pero hablando de los poderes, también quisiera recordar, se me viene a la memoria, de que durante muchos años, sobre todo en Oaxaca, en el Istmo, decíamos el PRI gobierno, y ahora qué vamos a decir, el Morena gobierno, ¿no? Porque ya es el poder realmente que va a Mm. predominar de aquí en adelante, ¿no? Tú y yo y la sociedad mexicana y oaxaqueña conocen muy bien al ejército. Yo le tengo un enorme y profundo respeto a la institución del ejército mexicano, de la Secretaría de la Defensa. Fuimos nosotros testigos y copartícipes de su siempre oportuna presencia en el caso de, a propósito de los huracanes, de los siniestros en el territorio estatal y nacional, siempre al frente, siempre atendiendo las emergencias, siempre solidarios y con una gran presencia de resultados. Yo creo que ese es el ejército que conocemos y que mantiene el orden y que previene y que anticipa y que resuelve. Por supuesto, ha cambiado mucho su actuación porque el ejército no se manda solo, ¿verdad? Tiene un comandante supremo y recibe órdenes, recibe instrucciones. Decía un ilustre secretario de la Defensa a una pregunta expresa que le hacía en una cena a un distinguido analista que qué opinaba de la actuación del ejército haciendo aeropuertos y carreteras y trenes. Y la respuesta del general secretario fue, oiga, nosotros somos el ejército mexicano
nos educaron como soldados en un deber a la patria, una gran disciplina, y tenemos un jefe, que es el presidente de la República, o ahora la presidenta de la República. Y si el presidente de la República nos ordena que además de nuestras tareas cotidianas, contribuyamos a hacer una carretera o un tren, lo hacemos, o un aeropuerto lo hacemos. Nosotros recibimos órdenes. Y creo que en ese contexto hay que entender el tema del ejército independientemente de las muchas interpretaciones. Sí, me parece que el presidente ha dado al ejército muchas atribuciones, muchas de las cuales tenía y no ejercía, pero lo ha dado porque quería hacer las cosas muy rápido, le estorbaba la burocracia, la licitación, los procedimientos administrativos y, por supuesto, la disciplina, la eficacia del ejército para hacer obra, para construir obra con toda rapidez y con toda eficacia, es quizás lo que más se destaca de la razón de este tipo de instrucciones. Es un órgano leal, solidario y eficaz. Ahora, me parece que hemos entrado en este terreno delicado que ahora se cuestiona mucho con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena ya formalmente, ya deja de ser, como decía antes la Constitución, un órgano civil bajo mando civil, se convierte en un órgano militar bajo mando militar, con todas las implicaciones que esto tiene, porque bueno, pues estamos entrando, como lo comentamos la vez pasada, a un cambio de régimen, y el cambio de régimen implica que la mayoría calificada que tienen en el Congreso les permite hacer la reforma judicial, el paso de la Guardia a la Sedena, la nueva ley, la nueva ampliación en materia indígena y lo que sigue en términos de organismos autónomos. En ese contexto estamos cerrando el gobierno, Humberto. Un comentario sobre lo que dijo Luis Carlos Diodoro Carrasco. Bueno, como siempre, Luis Carlos tiene un equipo muy profesional en Integralia y me parece que este análisis objetivo, al margen de juicios y pasiones políticas, pues es muy interesante y hay que revisarlo y leerlo en esa lógica. Creo que estos dos componentes que él comenta, de los logros frágiles, si no se mantiene el modelo económico y si no se fondea adecuadamente, pues tienen que ver primero con estos avances que ha habido en materia de programas sociales y de los famosos 5 millones que salieron de la pobreza. Y sin duda, el aumento de salario mínimo que rompió un mito, ¿verdad? Que rompió un mito sobre los puntos de inflexión del salario y la inflación y que ha permitido que la gente tenga más recursos en la bolsa y se sienta contento, tenga más capacidad de gasto. Que creo que ese es uno de los componentes que explican mucho, por cierto, los resultados electorales, ¿eh? El tema económico y el tema social, por supuesto. Y el otro asunto que es muy interesante y que es más subjetivo y que tiene un fondo más del modelo político, pues es esta parte emocional, ¿verdad? Si algo logró el gobierno de López Obrador es poner efectivamente en el centro este concepto del pueblo, ¿no? Primero los pobres. Dice Luis Carlos, es el periodo de gobierno con mejor humor social, porque López Obrador logró con este tipo de estrategias políticas generar un ambiente de confianza. Las encuestas que medía en otro documento el analista político Javier Tello, hablan de cómo estaba la confianza del presidente de la República cuando entra y cómo está la confianza cuando sale. Y logra un enorme crecimiento de la confianza, que lo vemos en todas las encuestas, ¿no? Dice Luis Carlos, es un hombre muy popular, pues sí, se retira con el 65, casi 70% de aprobación, pese a todos los fenómenos que hemos comentado. Y creo que también esto explica que haya podido obtener ese resultado electoral Claudia Sheinbaum. Lo negativo, pues creo que es muy claro, Luis Carlos, ¿no? El principal compromiso que hizo el presidente López Obrador de cara al desaseo, digámoslo así, político y económico del gobierno de Peña Nieto y de muchos gobiernos, pero particularmente este gobierno a quien él releva, era el combate a la corrupción. Y estamos pues, en condiciones que efectivamente no podemos decir que hayamos avanzado en materia de corrupción, con muchos casos que no viene al caso comentar, del gobierno, de su familia, de los hijos, de los colaboradores, de los socios, de las obras de gobierno, etcétera. Y el tema, por supuesto, de la seguridad, que es el elefante en medio de la sala, porque pese a lo que se diga, de que se han movido algunos indicadores como la disminución de homicidios, la confianza o la percepción social ahí casi no ha cambiado, casi no se ha movido, porque han aumentado otros, como la extorsión, que es muy delicada y te llega
le llega de manera personal a la gente, a los comerciantes, a los empresarios, a los pequeños, eh, a los que tienen pequeños negocios, y sobre todo la violencia. Este escenario con el que empezamos la sesión, Humberto, de lo que está pasando en Sinaloa, pero efectivamente también en Chiapas, ¿eh? Y en Guerrero, y en otros, en Guanajuato, pues te revelan un clima de violencia que son prácticamente una guerra. Se ven escenarios de guerra difícilmente contenibles en este cierre de gobierno. Y, por supuesto, también coincidimos con el crecimiento, ¿verdad? Otro gran compromiso. López dijo que íbamos a crecer al 8 o 9%, así como dijo que en 3 meses se acababa la violencia y luego en 6 y luego un año, y obviamente no lo pudo hacer con una política de pasividad frente a este fenómeno. Pues el retroceso en materia de crecimiento económico pone un escenario muy complicado el arranque del nuevo gobierno. Gracias, Diodoro. Paco, tu comentario sobre las paradojas de este gobierno de la 4T. Es difícil, por supuesto, no tener efectos, digamos, poco convenientes en el manejo de la administración federal. Somos muchos habitantes, son muchas las necesidades, son 32 entidades federativas, cada estado con sus municipios, etcétera, 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 sus propias entidades. Si hablamos solamente de Oaxaca, con lo que nos vamos a topar, ¿no? Somos muchos y quizá no se puede dejar satisfechos a todos, pero aquí lo que no tenemos ni veo cómo podamos tener es algo muy caro ya, algo muy lejano, me pareciera como una aspiración meramente, la franqueza de los gobiernos en materia del discurso que nos pinta un país artificial y donde mucha gente desafortunadamente está dispuesta a vivir como en una realidad virtual, a propósito del elefante en la sala. Pareciera que mucha gente quiere utilizar hoy la tecnología esta en que te pones unas gafas, ¿no? Y te olvidas del mundo exterior. Quizás sea un problema de ansiedad de mucha gente al prever o proyectar un futuro, si no catastrofista, por lo menos difícil y hasta crítico. A ver, ¿cómo aliviar, por ejemplo, cuando se dice que para mantener los programas sociales se echa a manos de un fideicomiso o de muchos fideicomisos que dejan a su vez vacíos y sin contrapesos para el gobierno? Todo lo que está dispuesto el gobierno a desaparecer o que ya desapareció para dejarlo en manos del propio gobierno en materia de transparencia, en materia de acceso a la información, etcétera. Cuando nos dicen, por ejemplo, que desapareciendo el INAI, el recurso que se gastaba en el INAI va a la beca para los jóvenes, por supuesto que eso genera un extraordinario humor social. Pero ¿qué tal recuperar los ferrocarriles en algunas zonas del país? ¿A qué costo y con qué viabilidad económica durante los próximos años? Porque hoy los ferrocarriles que tenemos ya trabajando no sacan ni para el diésel y quizá podrían tener una utilidad económica relativa cuando llegaran a concretarse los proyectos de inversión extranjera, cuando se cancela un aeropuerto que seguimos pagando y seguiremos pagando durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, cuando se construye una refinería con un incremento 3 veces al costo proyectado y con 2 veces más de tiempo en su conclusión. ¿Y esto realmente nos dará independencia o autonomía en materia de combustibles? Hoy la gasolina está carísima, más todo lo que nos sigue costando el AIFA, que está desierto. Lo grave es que no nos digan que nos digan, perdón, que no nos endeudamos a pesar de todo esto, que no ha sido necesario echar mano de reservas que ya no hay, que se terminó la corrupción sacando un pañuelito blanco ahí en las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, que han disminuido los homicidios, pues díganme dónde para irnos para allá, porque por lo menos donde yo vivo, se ve que hayan disminuido los homicidios.